Hola queridos y queridas estudiantes de octavo básico, les mando un saludo y un abrazo enorme a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren muy bien en sus casas. Les cuento que el día de hoy vamos a trabajar con el plan de aprendizaje remoto número 4, el cual consiste en reforzar los principales contenidos que están más débiles del año 2019. Para ello los invito a ver atentamente el PowerPoint correspondiente a la clase de esta semana. Ya, acá les presento el plan de aprendizaje remoto a través del PowerPoint. Recordemos el objetivo, que es reforzar los objetivos de aprendizaje fundamentales correspondientes al año 2019. Pero no vamos a reforzar todos, sino que solamente los que están más débiles. ¿De dónde voy a sacar esa información? De la prueba de diagnóstico. Efectivamente, las voy a sacar de su prueba de diagnóstico que ustedes contestaron en marzo, porque yo ya tengo los resultados en mi poder y me indica que algunos objetivos están muy débiles de acuerdo a la cantidad de respuestas incorrectas que obtuvieron como curso en general. De ahí vamos a sacar los objetivos a trabajar el día de hoy y en el periodo que corresponda a este plan de aprendizaje remoto 4. Bueno, el objetivo a trabajar hoy día es el OA5, que corresponde a leer y comprender romances y obras de la poesía popular, considerando sus características y el contexto en el que se enmarcan. Recordarle las habilidades que se trabajan en cualquier tipo de texto, localizar información que se trabaja a nivel explícito, es decir, la respuesta está ahí mismo, relacionar e interpretar, que trabaja a nivel implícito, es decir, yo debo inferir, y reflexionar y valorar, que es donde ustedes deben emitir algún juicio de valor o alguna opinión personal. Bueno, acá les dejo un afiche de los buenos lectores antes de comenzar a llevar a cabo nuestras actividades. Los buenos lectores piensan cuando leen, usan estrategias de lectura, hablan sobre libros, comparten libros, disfrutan leyendo libros, cómics, etc. Cuidan los libros, leen con soltura, hacen muchas preguntas y sobre todo practican la lectura. Ya, ahora sí comenzamos. La poesía popular en lengua española. Estos contenidos que vamos a ver hoy día son los que corresponden a séptimo básico, ¿ya? Es decir, yo saqué información del texto de estudio del año pasado, ¿ya? Pero antes de leer la información, les quiero mostrar un video resumen acerca de la poesía popular española, que es de otra profesora, no es mío, yo lo saqué de YouTube.
Bueno, acá teníamos este video de resumen sobre lo que vamos a ver a continuación. Bueno, este texto está copiado de su texto de estudio, ¿ya? Y nos cuenta un poquito en profundidad lo que se nos mostró en el video. ¿Qué es importante destacar? Que la poesía popular de la lengua española nace en la Edad Media, en la península ibérica, y son un conjunto de manifestaciones de creación colectiva, ¿ya? A través de las cuales se transmitían historias y enseñanzas que se consideraban dignas de conservar. ¿Ya? Comienza de manera oral, recitada o cantada por juglares y después pasa a ser escrita. ¿Ya? Los juglares, como vimos en el video, eran artistas que recogían estos versos de conocimiento popular y ellos lo reproducían o lo cantaban en plazas o en lugares públicos a cambio de dinero o comida. ¿Ya? Gracias a la labor de los juglares y la repetición de estos versos, se mantuvo en la memoria del pueblo este tipo de poesía popular y ha pasado de generación en generación. Cabe destacar que también es anónima, ¿ya? Y su autoría es considerada colectiva. Por lo tanto, en cada repetición las historias sufrían cambios según los intereses y propósitos de quienes las contaban. Nunca las historias eran contadas de la misma manera. Bueno, a modo de resumen, tenemos el romance y tenemos la décima. Recuerden, yo les dije el año pasado que los romances no nos hablan de cosas románticas de amor, sino que nos hablan de historias. Se clasifican en romances épicos cuando nos cuentan historias sobre las hazañas de grandes héroes. Romances caballerescos cuando nos cuentan historias de los caballeros de la Orden del Rey Arturo. Y romances históricos cuando nos narran cosas de la historia de España. Las décimas también se clasifican en canto a lo humano y canto a lo divino. Canto a lo humano cuando nos cuentan cosas típicas o tradicionales, y a lo divino se refiere a los dioses. Bueno, características del romance. Es un poema narrativo, ¿ya? Poema porque está escrito en versos y narrativo porque nos cuenta algo, ¿ya? Está compuesto por una estrofa de versos octosílabos, que lo vamos a ver a continuación, y tiene rima asonante en los versos pares. Bueno, el octosílabo es el verso utilizado por la poesía popular y consiste en un tipo de verso compuesto de 8 sílabas completas. Si nosotros vemos acá, acá hay un verso. Cada línea del poema es un verso. Y octosílabo porque tiene 8 sílabas. Con, la, vi, dan. Recuerden que cuando se juntan dos vocales se produce sinalefa, por lo tanto, estas dos se cuentan como una. Tres las manos, ¿ya? 8 sílabas. Y acá tenemos un ejemplo de un romance que lo leímos el año pasado y lo analizamos. Se llama Romance de la Derrota de Don Rodrigo, ¿ya? Cada uno de sus versos tiene 8 sílabas y es bastante extenso porque nos cuenta, en este caso, cómo fue la derrota de este personaje. Las características de la décima. Se origina primero en la escritura y luego pasa a la oralidad. Está compuesta, como su nombre lo indica, por estrofas de 10 versos. Y tiene una clave de rima que también la estudiamos el año pasado. Incluso ustedes crearon una décima y tuvieron que utilizar esta clave de rimas, que es A, B, B, A, C, C, D, D, C. Y tenemos acá, ¿cierto?, la terminación de la palabra. A tiene que terminar, ¿cierto? A se le asigna iso, por ejemplo, y acá tenemos abajo castizo y granizos, ¿ya? B se le asignó la terminación ento, tenemos talento y entendimiento. Para la terminación C se le asignó para la terminación C se le asignó hablos, vocablos, diablo. Y
Paulo. Recuerden que en el último verso también va se. Y para D se le asigna ones, razones, conversaciones. Pero pueden ustedes, si es que crean alguna décima o si es que leen otra, pueden tener distintas terminaciones, pero sí, siempre siguen esta clave de rimas. Ya, recordemos algunos pasos para extraer información explícita. Leo con atención el texto, luego identifico lo que se me está preguntando y luego regreso al texto y subrayo la respuesta. Lo mismo para la implícita, pero es otro paso al final. Leo el texto con atención, identifico la pregunta y relaciono lo que leí con mis propios conocimientos. ¿Cómo vamos a trabajar? Ustedes ya están haciendo el paso 1, observar el video. Al observar atentamente el video, ustedes conocen el objetivo a trabajar y los principales aspectos que se abordarán en nuestra guía de trabajo. Desarrollar la guía de aprendizaje. Ya para ello deberán leer los textos que se exponen en ella y responder las preguntas de desarrollo y las preguntas de alternativa. Tenemos una parte de nuestra guía que corresponde a practicar, ¿ya? En la primera sección de nuestra guía te encontrarás con la primera fase que corresponde a la práctica guiada a través de pasos, ¿ya? Y también tenemos otra fase que es la de aplicación, donde ustedes deberán aplicar lo trabajado en esta clase respondiendo 5 preguntas de alternativas relacionadas a un romance. Es muy importante mencionar que en su guía de aprendizaje, al lado de cada pregunta, ustedes encontrarán un recuadro en donde se especifica el indicador del objetivo. En otras palabras, les dice qué es lo que deben hacer para llegar a la respuesta correcta. Cada color tiene un significado. Si ustedes se encuentran con una pregunta que tiene un recuadro verde, significa que implica una habilidad que es fácil de llevar a cabo. Si tiene un recuadro de color amarillo, quiere decir que es de mediana complejidad. Y si tiene un recuadro de color rojo, quiere decir que es de alta complejidad. Ahora vamos a ver nuestra guía de trabajo. Ya, antes de ver la guía, vamos a revisar a modo de resumen nuestro plan de aprendizaje remoto. La unidad es donde reforzamos los objetivos del año pasado. Este es el objetivo, leer y comprender romances. Están viendo ustedes el video explicativo y a continuación les voy a mostrar la guía de aplicación. La fecha de entrega es para el viernes 12 de junio hasta las 3 de la tarde y deben enviarla a ese correo que está en azul, en formatos PDF, Word o en fotografía. Y recuerde que si van a enviar fotografías, deben ser claras y legibles. Y lo más importante que solo deben enviar la foto, por ejemplo, de la hoja de respuestas. Acá está nuestra guía. La primera fase, como les explicaba, es una fase de práctica, ¿ya? Acá se les explica lo que es la habilidad de identificar, que es traer a la memoria un conocimiento previamente aprendido y se relaciona con la situación o información presentada. Ya nosotros ya habíamos visto el contenido de los romances. Algunos recursos del lenguaje poético, la métrica de un verso, la ley del acento final. Si el verso termina en una palabra aguda, se le suma una sílaba. Si termina en una palabra grave, se deja igual. O si es que es esdrújula, se resta una sílaba. Esto al momento de contar las sílabas. Recuerden que los versos deben tener 8. Y sinalefa, recuerden la sinalefa. Ocurre cuando al interior de un verso una palabra termina en vocal y la siguiente comienza con vocal. Y cuando ocurre esto, se forma un diptongo. Y esas 2 sílabas se cuentan solo como una. ¿Ya? También teníamos la rima consonante y la rima asonante. La consonante quiere decir que a partir de la última sílaba acentuada coinciden todos los sonidos de 2 o más versos.
y asonante que coinciden solo las vocales de 2 o más versos. Acá tenemos un resumen de las características del romance. Bueno, acá tenemos un texto a modo de práctica. Vamos a seguir pasos también para responder las preguntas. Paso 1, recuerda información de lo que debes identificar. Paso 2, reconoce en la información presentada lo que recordaste, de qué se trata el texto. Ya, después ustedes tienen que desarrollar lo que se les pide. Acá tenemos otro texto para practicar, que se llama La lechera. Y tenemos preguntas. Identifica las características de un romance, una práctica y un desafío. ¿Ya? Finalmente, yo les presento el mismo texto que les apareció a ustedes en la prueba de diagnóstico y que hubo varios errores, respuestas incorrectas, por eso lo estamos trabajando hoy, ¿ya? Que se llama De Francia partió la niña. Y acá se plantean preguntas. Observen acá. Cada pregunta tiene un recuadro con lo que ustedes deben hacer. Y el recuadro cambia de color de acuerdo a la dificultad, según lo que yo les presenté en el PowerPoint. Por ejemplo, acá en la pregunta número 2, que tiene un recuadro verde, dice ¿qué característica propia del romance se aprecia en el poema anterior? Está en verde porque es muy fácil de responder. Ustedes deben reconocer una característica propia del romance e implica solo recordar, una habilidad básica. Acá en amarillo tenemos la pregunta 1. ¿Cuál es el tema del romance anterior? Es un poquito más compleja porque ustedes deben sintetizar, es decir, resumir de lo que se trata el romance leído. Y acá en rojo, por ejemplo, tenemos la pregunta 4. En el poema anterior, ¿qué característica es propia del contexto en el que surgen los romances? Ahí ustedes deben determinar un rasgo propio del contexto en el que surge el romance. ¿Ya? Son 5 preguntas de las cuales ustedes deben enviarme en esta hoja de respuestas. ¿Ya? Solamente me mandan esta imagen, donde deben ennegrecer el círculo que corresponda a la alternativa que ustedes consideren correcta. Ahora sí, gracias por ver el video y si tienen dudas o consultas, pueden escribirme al correo que les dejo a continuación.